Bueno, ya estamos de regreso en Voces de Nuestra Gente y en esta tarde nos acompaña el abogado Oscar Iván Delgado Renza. Vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante que es la custodia y el régimen de visitas. Muy buenas tardes, bienvenido a Voces de Nuestra Gente. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a Mónica por habernos invitado acá a su programa. El doctor Oscar Iván Delgado Renza viene de parte del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia. Recordemos que ellos tienen un centro de conciliación acreditado en calidad por ICONTEC y prestan servicio de asesoría jurídica a las personas de los estratos 1, 2 y 3 de nuestra ciudad, las personas que no pueden exactamente acceder a este tipo de servicios. Bueno, doctor Oscar, este es un tema que me imagino que se debe presentar muchísimo y que ustedes deben atender casos prácticamente a diario, hablando acerca de custodia y régimen de visitas que se da básicamente cuando los padres de un niño deciden separarse de su unión, digamos, matrimonial o su estado de pareja y ya el niño queda a cargo o al cuidado de uno de los dos padres. Sí, efectivamente, ¿no? Tiene que ver mucho lo que hablamos de la custodia y las visitas. Inicialmente lo que debemos entender frente a esta situación es que la custodia y las visitas son un derecho del niño, ¿sí? Es el derecho que tiene el niño a permanecer con su familia. Es decir, si una persona se divorcia y no queda con sus hijos, él tiene derecho a que le den sus visitas. ¿Por qué? Porque es el derecho del niño para que no se vulnere su identidad, porque recordemos que la familia es la que le da a todas las personas, ¿cierto?, la parte cultural, la parte religiosa, le enseñan valores, ¿cierto?, y para que se forme esa identidad de ese niño requiere de los dos padres, tanto de la madre como del papá. Entonces, y ese es un derecho de los niños. Sino que frente a esta situación es importante uno tener claro dos situaciones, porque es muy común cuando nosotros encontramos en consultorios que nos digan, es que me van a quitar a mi hijo, voy a perder la patria potestad. Y la patria potestad, aclarando, solamente la pierde por una orden judicial, ¿sí? Pero para entender qué es eso, debemos decir, bueno, ¿y qué es la patria potestad? Entonces, claro, es el derecho que tienen y las obligaciones que tiene el padre frente a sus hijos, ¿sí? Y se deriva ahí, obviamente, la educación, la alimentación, el cuidado, que debe ser compartido entre los dos padres. La custodia, por el contrario, es básicamente el asignarle a uno de los padres el cuidado, ¿cierto?, de ese niño, obviamente con todas las responsabilidades que conlleva. Aclarando que la custodia, y eso es también algo muy importante que debemos tener claro, la custodia puede cambiarse tantas veces como cambien las circunstancias que rodean a los padres. Es decir, me divorcio y la custodia se la entregan a la mamá, pero por X o Y circunstancia la mamá no puede seguir cuidando al niño por cualquier razón que se justifique, que sea justificable, ¿cierto? No porque sale con otra persona, entonces el papá, no, te voy a quitar a mis hijos. No, eso no opera, ¿sí? Tiene que uno demostrar que hay un perjuicio para el niño, ¿cierto? Entonces, frente a esa situación, si se da un cambio frente a esa custodia, el padre está en todo el derecho de solicitarla nuevamente para que se revise, ya sea de manera administrativa o judicial, su caso, y nuevamente, si las condiciones se dan, se cambie la custodia. Es decir, la custodia, si se la entregan a un padre, pero no significa que él la va a tener toda la vida, puede cambiar. ¿Sí? Bueno, pero si por ejemplo dentro de la separación hay, digamos, antecedentes de violencia intrafamiliar que involucran al niño, queda ya por ejemplo, la custodia en manos, por ejemplo, únicamente de la madre. Lo que ocurre es que frente a esa situación que es la violencia intrafamiliar, la ley establece que se deben tomar unas medidas y entre esas el otorgar la custodia y cuidado personal, en este caso digamos, entre comillas, al padre que no dio lugar a esos actos, ¿no? Porque es que recordemos que todo acto de violencia se considera destructiva de la familia. Entonces, obviamente, no sería lógico que un padre o una madre, porque hoy pueden se dar las dos situaciones,
se le otorga la custodia al que agrede, ¿cierto? Lo lógico pues sería que se le otorgue a la persona pues que ha sido víctima, pero obviamente eso lo dará cada caso, ¿no? Digamos, esta es una situación que podríamos tomarse de carácter hipotético, pero en todo caso, si hay ese tipo de agresiones, obviamente es deber del funcionario, en este caso para la ciudad de Pasto vendría a ser comisario de familia, tomar la medida que corresponda frente a otorgarle a uno o a otro padre la custodia. ¿Por qué razones podría perder, además de esta violencia intrafamiliar, un padre definitivamente la custodia de su hijo? O sea, uno tiene que tener en cuenta, y esto sí se presenta y es muy común en consultorios, que por ejemplo llega la mamita y dice que tiene la custodia y dice, no te lo dejo mirar. Esa es una causal para que le revisen la custodia, ¿sí? El impedir. Otra de las razones que hay puede ser el hablar mal de la otra pareja. También da lugar, ¿cierto?, a que se pueda revisar esa custodia. Obviamente nosotros eso a veces lo miramos como algo tan común, no le miramos la trascendencia jurídica que puede tener, pero dadas las circunstancias y la afectación que puede tener el niño, por ejemplo, por no dejarlo mirar a su padre, pues puede darse la revisión de la custodia en esos eventos. Usted mencionaba hace un rato, abogado, que bueno, las visitas son un derecho de los niños y como usted mencionaba muchas veces, lo toman como un castigo para el padre que se fue, decirle no te dejo ver al niño como castigo para el padre, pero realmente esto es una afectación para los niños y no se ve así en todos los casos. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando yo impido las visitas, la persona que le impide, además de que puede verse abocada a que le revisen la custodia, porque inicialmente de pronto la amonesten, pero en caso de ser reiterativa esa conducta puede llegar a perder la custodia. Pero si, además de la parte de perder la custodia, puede verse abocada a un delito del orden penal, que es el ejercicio arbitrario de la custodia. Imagínense todas las cosas que pueden ocurrir por no permitir las visitas, ¿cierto? Porque la estoy ejerciendo de manera arbitraria. Pero también pongámonos del otro lado, pongámonos del lado en el que se le asignan las visitas al padre y el padre no va. ¿Qué hacemos? Pues obviamente esa es una cuestión ya de índole moral, de visitar al hijo, ¿cierto? De compartir con su familia. Algunos autores, ¿sí?, manifiestan que el incumplimiento de las visitas por cuenta del padre, es decir, tenía que ir el sábado y no va, y eso se convierte en algo muy reiterativo, o nunca va a pesar de haberla solicitado, puede también configurar el delito de fraude a resolución judicial. ¿Sí? Entonces, tanto para el uno como para el otro también, que podría haber una sanción. Cuando por algún motivo el padre, pongamos un ejemplo, no se encuentra en la ciudad, ¿puede, por ejemplo, solicitar custodia un abuelo, un tío, un familiar? Allí hay que tener en cuenta varias situaciones. Frente a la custodia, el abuelito sí la puede solicitar, ¿sí?, o un tercero, ¿cierto? Pero lo que no tiene derecho el abuelito es a las visitas. Ahí hay una situación muy, digamos, que a mi juicio, pero esto ya lo ha revisado obviamente la Corte Constitucional, muy drástica con respecto a los abuelos, porque les dan la custodia, que es el cuidado, pero no tienen derecho a visitas. Entonces, ¿cómo el abuelo puede ejercer el derecho a visitas? Por intermedio del padre, porque el padre, como tiene derecho, él sí, a visitar a sus hijos, a compartir con su familia, por intermedio de él hará las visitas. Ese, digamos, es una situación pues que desafortunadamente, vuelvo y lo digo, pues a mi juicio pues no debería ser así, porque son la familia. En muchos casos son los abuelitos los que están cuidando a los nietos, pero pues no tiene derecho a visitas. Pero sí puede pedir la custodia. Mire que lo que les decía a veces a mis estudiantes, la ley le quita lo menos, pero le da lo más, porque le da un derecho mayor, custodia, porque el abuelo sí podría pedir custodia. Muy bien. ¿Qué otros tipos de situaciones en este caso son las más recurrentes en el consultorio jurídico? Bueno, por lo general, y precisamente el día de ayer nos llegaba un caso donde se está solicitando custodia y visitas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una situación que es bien particular
cuando uno de los padres pide la custodia. Por lo general, digámoslo, es la madre, aunque no siempre, la que tiene el niño. Y el padre es el que tiene el derecho a las visitas, ¿cierto? Y también a él habrá que fijarle la cuota de alimentos. Pero a veces ocurre que el padre no cumple con esa obligación de alimentos. Entonces, una de las sanciones que establece el Código de Infancia y Adolescencia es cuando no se pague la cuota de alimentos, ¿sí?, no tiene derecho a reclamar ni custodia, ni visitas, ni otros derechos, dice. Entonces, mire que ahí ya también al padre que es irresponsable, tampoco, porque también ocurre eso, ¿no? Que el padre dice a veces, por no pasar la cuota, dice, te voy a quitar la custodia, por no pagar. Porque ese sí es un caso recurrente también en consultorios. Y entonces la mamá llega asustada y me dice, es que me va a pedir la custodia. Entonces lo primero que hay que preguntarle, ¿y el señor paga alimentos? Dice, no, él no paga, él nunca da. Ah, la ley dice, artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia, que el que no paga alimentos no puede reclamar custodia. Y eso es muy común encontrar. La mamá llega asustada ya, me van a quitar a mi hijo. Entonces uno va y les lee ya la partecita de la ley y dice, ya se va como un poco más tranquila, se va, pues digamos, tiene por lo menos una herramienta de su lado pues para defender. Obviamente ese concepto, digamos, no es absoluto, ¿no? Porque si la mamá no es garante de los derechos, lo abandona, lo tiene en una situación pues extrema, pues así no pague el padre, tendrá pues la oportunidad de solicitar la custodia, pero digamos, ya hablamos de una situación en que el encargado del cuidado de ese niño pues no esté realizando de manera adecuada sus labores como padre. Cuando un niño por X o Y circunstancia termina en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿qué sucede allí? ¿Ellos toman un papel de custodia o de patria potestad? O sea, frente a esta situación, vuelvo y lo digo, la patria potestad debe ser suspendida por un juez, ¿cierto? O terminada por un juez. Mientras el niño sea objeto de un proceso de restablecimiento de derecho, el niño tiene todo el derecho a compartir con sus padres. Así está ya en bienestar familiar, sino que el bienestar familiar obviamente deberá analizar las circunstancias de ese caso, por qué llegó el niño allá, ¿cierto? Para que se le otorguen o no esas visitas, ¿cierto? Porque pongámoslo desde esta perspectiva, ¿no? Digamos, un miembro de la familia donde ha cometido abusos sexuales frente al niño. Entonces llevarlo allá para que mire a esa persona es como revictimizarlo. Entonces el ICBF deberá tomar las medidas necesarias para, uno, garantizar esas visitas de ese padre sin que revictimice al niño, ya sea por ejemplo con visitas con acompañamiento ya sea de un psicólogo, de un trabajador social, ¿sí? Para que el niño pues se sienta, digamos, en un ambiente adecuado, porque igual esa relación no es normal. ¿Cuándo un niño puede empezar por su propia cuenta, bajo su propio derecho, a decir yo quiero quedarme con mi papá o quiero quedarme con mi mamá? Esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Y que la Corte Constitucional ha establecido que no existe una edad determinada para poder uno llegar y decirle a un chico, usted se queda con su mamá o se queda con su mamá, o con su papá, perdón. Lo único que la Corte ha dicho es que a todo chico, todo niño, cuando está en un proceso, ya sea judicial o administrativo, y también los tratados internacionales, nos hablan de que debe ser escuchado. Pero entonces, para que el niño sea escuchado en ese proceso, obviamente se debe garantizar que el niño no esté influenciado, ¿cierto? Que el niño haga ejercicio de ese derecho de que lo escuchen, de que la entidad, por ejemplo, tenga el personal idóneo o los mecanismos adecuados para poder determinar que esa voluntad que está expresando el niño, ¿cierto?, sea libre, espontánea, voluntaria, porque si es que nosotros colocamos una edad específica, por ejemplo, digamos, a partir de los 8 años él decide, pero y de pronto el niño a los 8 años no tiene todavía esa madurez psicológica, pero lo estamos colocando a elegir, ¿cierto? Y pongámoslo más abajo, de pronto a los 5 años, pues uno no es psicólogo porque eso lo determinan ellos, pero a los 5 años el niño de pronto sí tenga esa madurez, pero como no tiene los 8, no puede, ¿cierto?, decidir. Entonces por eso la Corte dice, no hay una edad determinada, cada caso deberá ser analizado de acuerdo a las circunstancias que lo rodeen.
¿cierto? Pero cosas ya diferentes, por ejemplo, ya cuando hablamos de adolescentes que sobrepasan la edad de 14 años, que digamos ya tienen una formación tanto, digamos, personal como moral, como ética, muy mayor, que les permitiría de todas maneras entrar a decidir. Pero vuelvo y digo, la Corte no establece ninguna edad. Estos casos de custodia y visitas, ¿qué tan fácil se resuelven o cuál es la ruta de acompañamiento para estas personas? Bueno, inicialmente frente a la custodia y las visitas, pues en todo proceso de este tipo lo que se arranca es con la conciliación. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo idóneo y propio para que sean los mismos padres quienes determinen, por ejemplo, cuál es su horario de visitas, quién es el que va a estar a cargo del niño, ¿cierto? De lo contrario, si ya no se puede dar ese arreglo entre los padres, digamos, pues ahí habrá que acudir a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción de familia, para que sea el juez el que le determine de qué manera quedan las visitas y quién es el encargado de tener la custodia. Sí, pero pues uno invita siempre a las personas a que lo hagan los mismos padres, porque ellos son los que conocen cuáles son sus necesidades, cuáles son sus horarios, cómo pueden cumplir, cómo pueden distribuir todo su tiempo para que se dé un acompañamiento frente a sus hijos de calidad. Porque es que yo siempre lo digo, ¿no? A veces nosotros cuando hablamos de niños, y de niñas y de adolescentes, ¿no? Y hablamos a veces de los alimentos, saliéndome un poquitico del tema, para volver a abordar lo que estamos tratando, se piensa que es solamente llegar y pasar una cuota, ¿cierto? Y que con que uno pague ya cumplió. Pero mire que los alimentos van más allá, y los alimentos es el apoyo moral, el apoyo emocional. Y entonces ahí están las visitas, porque si yo estoy pendiente de mi hijo, si yo lo estoy llamando, si yo lo estoy viendo, si estoy compartiendo con él, pues obviamente estoy formando una persona. Y como esos alimentos son integrales, por eso yo siempre le digo a los estudiantes que uno tiene que ver esto como algo macro, como algo grande. No solamente cuando hablamos de alimentos, mírelo porque pague su cuota, no. Para mí, en mi concepto, también tiene que ver mucho las visitas, porque ahí estamos formando a la persona. Porque ahí el padre está dando un ejemplo, porque ahí el padre está transmitiendo a su hijo las buenas costumbres que él pueda tener. Bien, bueno, este asunto de las visitas y de las custodias, me imagino yo que debe ser muy difícil resolverlas de forma amigable. Hay situaciones en las cuales, o sea, todo depende, ¿no?, de la voluntad y la disposición que tengan los padres. Una de las estrategias que se está utilizando en este momento, digamos, a pesar de que en Colombia no está regulado, ¿sí? Y como para que el padre no se sienta, digamos, en que se le están quitando o no un derecho, últimamente se viene manejando lo que es la custodia compartida, es decir, que los dos padres tienen la custodia. Y esa es una opción que puede dar una solución, digamos, a los problemas que puede darse frente al cuidado y la custodia de los hijos. Entonces le vamos a entregar la custodia a los dos, porque la pueden solicitar. Y obviamente, claro, uno de los padres tendrá un grado mayor de responsabilidad, pero básicamente el niño estará un tiempo con su padre y otro tiempo con su madre. Algunos psicólogos dicen no es recomendable, otros dicen es recomendable para estudios, hay otro que puede ser favorable o no, pero se utiliza la custodia compartida, digamos, como una alternativa frente a aquellas situaciones en que de pronto la situación es muy difícil. Entonces, digamos, puede ser que el niño comparta de lunes a jueves con la mamá. Entonces la mamá tiene que hacer de llevarlo al colegio, de estar pendiente de sus tareas, de irlo, traerlo. Bueno, en fin, todas las responsabilidades que tiene como padre. Y del jueves hasta el domingo lo tiene el papá. O sea, eso ya depende, vuelvo y lo digo, de cómo los padres aborden esa dinámica, esa problemática que tienen ahí. Pero lo que uno siempre les dice a los padres, yo como profesional de derecho y de familias digo, es que no piense en usted, piense en su hijo, porque su hijo necesita de los dos, no de uno. Pero las mayores, me imagino que las mayores dificultades se presentan cuando llega una nueva pareja para uno de los dos padres y tienen, por ejemplo, la custodia del niño. Sí, esa es una situación muy frecuente, ¿no? Entonces llega, tengo mi hijo, tengo mi nueva pareja, y entonces le dicen, no, es que si estás con él,
entonces yo te quito al niño. Y como mencionaba hace un momento, esa no es una justificación valedera, ni jurídica, ni moral, ni de ningún tipo para solicitar la custodia. A excepción de que de pronto haya violencia por parte, por Claro, ejemplo, de si esa la nueva pareja. madre, si la persona en este caso no cumple con su deber, digamos, el niño en abandono, por decirlo de alguna manera, ¿no? La señora se desentiende totalmente del bienestar del niño. Entonces, ahí sí habrá que revisar. Pero si la niña, porque es que uno debe entender las cosas de la siguiente manera, y voy a hablarlo frente a lo que es un divorcio, ¿sí? Entonces, cuando uno se divorcia, ¿qué dice en los acuerdos o en los divorcios? Que cada uno, por ejemplo, si es del caso, velará por su congra su existencia, es decir, no necesitará del otro, que fijan residencias separadas, que el uno no tendrá derecho a inmiscuirse en la vida del otro, ¿cierto? Entonces, mire, si yo comienzo a colocar ese tipo de condicionamientos, obviamente eso atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, contra el derecho a la intimidad de la persona. Porque pues obviamente si yo por una circunstancia cualquiera que sea, ¿cierto?, decido dar por terminada mi relación y tengo hijos, pero decido dar por terminada mi relación, no significa que no tenga derecho a rehacer su vida, y está en todo su derecho. ¿Sí? Y esa no es una justificación para pedir el cambio de custodia. Si hay una vulneración, ahí sí, frente al niño. De lo contrario. Ahora se han presentado muchos casos donde la nueva pareja abusa de los niños, donde muchas veces la madre incluso, digamos, de alguna manera solapa la situación o la conoce y digamos que no toma acciones frente al hecho. Este tipo de acciones puede llevar incluso a perder esa patria potestad de la que hablábamos hace un rato. La patria potestad, pues si ella es la persona que incita, porque puede darse que ese tipo de situaciones no sean conocidas por la madre, ¿cierto? Sino que sean ocultas, pues bueno, ella tendrá una justificación. Pero si ella permite, obviamente puede dar lugar a que se termine la patria potestad y en consecuencia, obviamente, también la custodia. Pero ahí hay que aclarar algo también que es bien importante frente a los delitos que se cometen en contra de un niño, de una niña o un adolescente. Nosotros hemos escuchado por ahí que nos dicen, ¿no?, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, contra la cónyuge, parientes, ¿cierto? Sí. Eso está en la Constitución. Sin embargo, cuando existen delitos que se cometen en contra de un niño, es deber de la familia denunciarlos, porque de lo contrario, pues se convertiría en un cómplice o coautor. Bueno, eso ya depende de la conducta que esa persona tenga frente a ese delito, pero en todo caso no lo exonera de su responsabilidad penal. Es decir, cuando se cometen delitos y uno conoce en contra de niños o de menores de edad, por decir, y yo conozco, mi deber es de denunciar. Yo no puedo decir, no, es que él es mi esposo y por eso no lo denuncié. No, tengo que denunciarlo. Esa es, digamos, una de las excepciones a esa norma constitucional que nos dice que no declaremos contra un familiar. Pero cuando son niños, niñas y adolescentes, sí, hay que denunciarlo y no hay justificación desde ningún punto de vista. Recordemos a nuestros televidentes dónde queda ubicado el consultorio jurídico y el centro de conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. Nuestro centro de conciliación queda ubicado en la calle 18, número 2364, contiguo al Banco de Occidente, acá en la zona céntrica de la ciudad de Pasto. En este lugar nosotros contamos pues con los asesores en diferentes áreas: familia, laboral, civil, administrativo, ¿sí?, y penal, que permiten a todos nuestros usuarios darles una asesoría en todos los problemas jurídicos que los puedan aquejar. Nosotros contamos con asesores permanentes desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que es uno de nuestros plus, que además tenemos de que somos acreditados por ICOTEC, pero también allá encontrará el usuario personas, no solamente los estudiantes, que son muy idóneos, muy capacitados para resolver todas las inquietudes de las personas que acuden a nuestro centro, sino que también cuentan con el apoyo permanente y directo de los asesores. Muy bien, entonces reiteremos la invitación para que nuestros televidentes que tengan algún tipo de necesidad de atención y asesoría jurídica puedan acercarse al consultorio. Nosotros los invitamos pues desde consultorio,
consultorios, a nombre del doctor Hugo Medina, nuestro decano, nuestra directora Magali Ramírez, a que asistan, a que nos den la oportunidad de atenderlos allá en nuestro consultorio para poder resolver las diferentes inquietudes que tengan. Nos ubicamos en la calle 18, número 2364, en el centro de la ciudad de Pasto. Muy bien, muchísimas gracias entonces al abogado Oscar Iván Delgado Renza. Él es asesor, abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. Recordemos que ellos prestan servicios gratuitos a las personas de los estratos 1, 2 y 3 de nuestra ciudad. Muy amable. Bueno, muchas gracias.